Batalla del Pichincha, autor María José Castro. Brilla el sol en el Pichincha, donde Sucre y Calderón vencieron con mucha pericia al blanco y fiero español. Fueron años de tanta barbarie que solo quedaba lustrar el cañón. El triunfo y la gloria no se hizo esperar, cayendo vencida la hueste de extraños. Recordemos siempre al genio de Sucre que junto a Bolívar nos dio libertad. Miremos al frente gallarda y galana del bravo mestizo que derrotó a España. Por eso y ahora brindo por estas fechas. Alcemos las manos por la libertad. Hola, un saludo a todos. Voy a hacer un recital dedicado a la batalla del Pichincha. Brilla el sol en el Pichincha, donde Sucre y Calderón vencieron con mucha pericia a blanco y fiero español. Fueron años de tanta barbarie que solo quedaba lustrar el cañón. El triunfo y la gloria no se hizo esperar, cayendo vencidas las huestes extrañas. Recordemos siempre al genio de Sucre, que junto a Bolívar nos dio libertad. Miremos la frente gallarda y galana del bravo mestizo que derrotó a España. Es Casanova García León Jairo, me ha tocado la exposición de la batalla de Pichincha, 24 de mayo de 1822. Dicha batalla se dio entre las fuerzas patriotas comandadas por Antonio José de Sucre y las tropas realistas encabezadas por Melchor Aymerich. El choque se produjo en las faldas del volcán Pichincha en Quito, actual Ecuador. Personajes de la batalla de Pichincha: Antón Calderón, Antonio José de Sucre, Simón Bolívar. La batalla del Pichincha fue un conflicto armado que se produjo el 24 de mayo de 1822 entre las fuerzas independentistas comandadas por el general venezolano Antonio José de Sucre y las tropas realistas lideradas por Melchor Aymerich. El conflicto se produjo en las faldas del volcán Pichincha, en Quito, a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en la actual República del Ecuador. Esta batalla fue la que selló la independencia del departamento de Quito, anteriormente llamado Real Audiencia de Quito, y esto a su vez impulsó la independencia de las demás provincias que estaban bajo su administración. Luego de una agotadora campaña militar que se había iniciado en Guayaquil a principios de 1822, a mediados de mayo, Sucre y su ejército se acercaban a la ciudad de Quito, que estaba bajo dominación española. El 23 de mayo, Sucre llegó a las faldas del volcán Pichincha y en la noche de ese mismo día ordenó a sus tropas que ascendieran silenciosamente, buscando la mejor posición posible para la batalla. Los españoles, al percatarse de esto, subieron al volcán para darles pelea. Las fuerzas independentistas eran de unos 2.800 hombres, mientras que las tropas españolas rondaban los 1.900 efectivos. Es así que al amanecer del 24 de mayo empezaron los primeros disparos. La batalla fue sangrienta y feroz. El abrupto escenario geográfico, constituido por una ladera empinada y cortada por profundos barrancos, limitaba tanto el uso de la caballería como el de la artillería, por lo que el combate se inició con armas de fuego y concluyó en bayoneta calada, con los realistas trepando hacia la montaña y los patriotas atacando desde arriba. Cuando todo parecía indicar que la batalla sería para los realistas, entraron en acción el batallón Albión y el del Alto Magdalena, con municiones y refuerzos, inclinando así el triunfo a favor de las fuerzas nacionales. Al caer la tarde, viendo que ya los españoles no podían continuar luchando, el general Aymerich ordenó la retirada, aceptando su derrota ante las fuerzas de Sucre, que entró al día siguiente a la ciudad para firmar la capitulación y ocuparla definitivamente. El resultado de esta batalla fue de 400 bajas y 190 heridos del lado español, mientras que del lado patriota hubo 200 bajas y 140 heridos. Además, Sucre se hizo con 1.100 prisioneros de tropa, 160 oficiales, 14 piezas de artillería
1.700 fusiles y cuánto elemento de guerra poseía el ejército español. Es así que la batalla del Pichincha provocó la independencia de la ciudad de Quito, significando el debilitamiento de las fuerzas realistas en el continente. Las provincias de Quito, Guayaquil y Cuenca se anexaron a la Gran Colombia, hasta que en 1830 se constituyó la República del Ecuador. La batalla del Pichincha fue un conflicto armado que ocurrió el 24 de mayo de 1822 entre el ejército independentista comandado por el general Antonio José de Sucre y el ejército realista dirigido por el militar español Melchor Aymerich. Este conflicto se desarrolló en Quito, específicamente en las faldas del volcán Pichincha. El general Antonio José de Sucre marcó una estrategia para atacar a las tropas españolas la noche del 23 de mayo de 1822. Alrededor de las 9 de la noche, subieron por las laderas del volcán Pichincha, buscando la mejor ubicación posible para la batalla. Al amanecer del 24 de mayo, los españoles divisaron a las tropas independentistas y escalaron el volcán para enfrentarlos. Pero como el terreno era una ladera empinada, hubo un limitado uso de artillería, por lo que el enfrentamiento se dio mayormente con armas de fuego y bayonetas. Entre los soldados de la independencia había un joven que se distinguió por su valor y serenidad ante el peligro. Este joven era el héroe cuencano Abdón Calderón, quien alentaba a las tropas a avanzar. Cuando todo parecía indicar que la victoria sería para los españoles, algo sorprendente sucedió. Entraron en acción el batallón Albión, con municiones y refuerzos. Los patriotas volvieron a la carga contra los realistas. Al verse superados, el general Aymerich aceptó su derrota y pidió la retirada de sus tropas, logrando para los patriotas la victoria a 3.000 metros de altura. La victoria en Pichincha permitió la liberación de Quito y su anexión a la República de la Gran Colombia, cuyo presidente era Simón Bolívar. Luego de este suceso, específicamente el 13 de julio de 1822, Guayaquil también formó parte de la Gran Colombia. Esta situación se mantuvo hasta 1830, fecha en que se constituyó a la República del Ecuador como Estado independiente. Por esta razón, el 24 de mayo de cada año celebramos este acontecimiento que permitió el inicio de la independencia del Ecuador y su vida republicana. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches, mi nombre es Iván Muñoz y el día de hoy te voy a contar qué pasó el 24 de mayo de 1822. La batalla del Pichincha. Ocurre el 24 de mayo de 1822 en las faldas del volcán Pichincha, a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, cerca de la ciudad de Quito, donde se enfrenta el ejército independentista bajo el mando del general venezolano Antonio José de Sucre, al ejército realista comandado por el general Melchor Aymerich. Luego de la liberación de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, el país entra en una profunda refundación de su identidad y tras 2 intentos fallidos por la opresión, se produce la gran batalla en las faldas del volcán Pichincha. La historia recuerda ese episodio como la batalla del Pichincha. Fue en el año de 1822 donde Sucre decide hacerle frente a las tropas españolas con 1.700 hombres, que con el paso de los días se convirtieron en 3.000, gracias al general San Martín. El gran día estaba por llegar. Fue la madrugada del 23 de mayo cuando las tropas se dirigen silenciosamente al Pichincha para planificar lo que sería la batalla de la libertad y el triunfo.
Después de permanecer horas y horas de espera, el 24 de mayo se produce la batalla bajo un sol resplandeciente. Pese a las bajas, los soldados victoriosos fueron subiendo a la cima del volcán. Una vez en la cima, exclamaron victoria, y con ello se consagró uno de los días más recordados para la historia del Ecuador. El 24 de mayo es considerada una fecha cívica por los héroes que ofrecieron su vida por la libertad. Con la batalla del Pichincha se selló la independencia política del Ecuador, que marcó el comienzo de la vida republicana y autónoma de nuestro país y sus Fuerzas Armadas. La batalla del Pichincha nos dejó a grandes soldados que ahora son la base firme de nuestras Fuerzas Armadas, como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Abdón Calderón, Andrés de Santa Cruz y otros más que son ejemplo, dignidad, coraje y amor a nuestro suelo patrio. Viva la libertad alcanzada en el Pichincha, viva nuestras Fuerzas Armadas, viva nuestro Ecuador. Muchísimas gracias.